Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del Colectivo Digital de Suecia, y me acompaña el compañero Rubén Cuenca en los controles, ¿verdad? Miembro del Colectivo Digital de Suecia del Frente Intercontinental del FMLN. Le vamos a pedir al compañero Rubén que se presente y nos presente a los compañeros que van a estar en el conversatorio. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y vamos a dar la bienvenida a Iván Rosales y Miguel Mármol. Antes de comenzar, para proceder, vamos a pedirles tanto a Miguel como a Iván que se presenten. Ellos son conocidos por algunos compañeros, pero para aquellos radioescuchas y televidentes que no les conocen, le vamos a agradecer si se pueden presentar. Miguel, tienes el micrófono. Buenos días y buenas tardes, donde estemos. Un cordial saludo. Soy miembro de la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN. Un cordial saludo a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven. Y estamos rompiendo el cerco mediático, como decimos siempre. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Con Iván. Muchas gracias, estimado Rubén, estimado Hernán. Saludos hasta allá, a esas latitudes, pues en Europa, y también a la militancia y simpatizantes que sintonizan esta transmisión. Un fuerte abrazo, así también mi reconocimiento al compañero Miguel Mármol, compañero de múltiples luchas en nuestro país y que sigue dando pues, batalla, ¿no?, para buscar un mejor porvenir para nuestro pueblo. Gracias, Iván. Y antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. La temática que nos ocupará ahora en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad, al recordar acontecimientos de nuestra historia salvadoreña que ya marcan un hito dentro de nuestra historia, como decía. Para comenzar, Iván, iniciaremos nuestra interrogante con la Declaración Franco-Mexicana como una solución política que ha dado un significado histórico en nuestro país. Este significado de este documento, ¿nos puedes relatar en qué consistió en realidad este documento y qué importancia tiene
para el país y su futuro. Muy bien, gracias por la oportunidad de poder compartir en este espacio que rompe ese cerco mediático oficialista, buscando invisibilizar realmente los procesos de transformación y pues tránsito hacia un país más democrático, una sociedad más democrática, y como es El Salvador, ¿no? En este momento que nos estamos debatiendo bajo un régimen de carácter autoritario. Y en este caso, importantísimo aportar en materia de memoria histórica en el espacio digital del Frente Intercontinental. Primero, en razón de que la memoria histórica, sin lugar a dudas, es un elemento necesario, fundamental, para preservar esos valores de lucha que muchos y muchas pues ofrendaron su vida durante las épocas de los gobiernos militares y autoritarios en las décadas precedentes, y que con mucha más razón entonces es necesario revitalizar nuestras memorias para mantener vigentes esos ideales de lucha a partir de una serie de principios, de una serie de valores, de una serie de objetivos que nos permitan militar, es decir, articular nuestro esfuerzo hacia un mejor porvenir. Y en este caso, esos principios, que es con lo que yo quisiera empezar, nos deben llevar, primero que todo, a promover la defensa del bien común de nuestra sociedad con un compromiso permanente de lucha, así como una visión integral de defensa de los derechos humanos, situación que fue el detonante para que gobiernos de países, de sociedades amigas, en este caso específicamente la mexicana y pues la francesa, decidieran hacer una expresión de política exterior contundente que rompió los esquemas tradicionalistas de este ejercicio que se enfocaba en las formalidades entre los estados y la diplomacia clásica, y permitió, gracias a ese valiente esfuerzo, esa valiente iniciativa, permitir el reconocimiento de el recién creado FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, como una fuerza representativa. Y aquí es donde yo quería hacer primero la oportunidad de ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla, si me lo permite nuestro anfitrión. En algún momento vamos a poder hacerlo. En atención a que el texto de este instrumento de política exterior permite, sin lugar a dudas, romper un esquema, aquí lo ponemos, vamos a ver, un esquema en el que en un momento en el que El Salvador se debatía en una fase crítica como muy similar a la que actualmente estamos viviendo, de violencia, de opresión, de exterminio, pues, de las fuerzas sociales, motivó a que las expresiones del movimiento revolucionario pues decidieran unificar en lo que es el FMLN, es decir, los 5 importantes grupos, la Fuerza Popular de Liberación, el Partido Comunista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional y, por supuesto, más adelante el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, en un esfuerzo unificado como pues una fuerza, que esto es lo que está buscando invisibilizarse, más allá de posiciones maniqueístas o individualistas, que tergiversan los procesos históricos que se han venido desarrollando en nuestra sociedad salvadoreña. Y aquí está una foto representativa, pues, de estos esfuerzos integracionistas, de las expresiones revolucionarias que son el origen, pues, del FMLN, estas 4 letras que tienen un importante significado en la sociedad salvadoreña
y por qué no decirlo, en el mundo, y se mantiene vigente hasta nuestras fechas. Personas que pues nacimos posterior a este proceso, nos sentimos identificadas, representadas, motivadas para continuar en la defensa de estos ideales de lucha, que obviamente no era una fiesta, era en un marco de un conflicto que desangraba a la sociedad salvadoreña, pues al punto en el que estas expresiones revolucionarias tomaron esa difícil decisión de alzarse en armas y en un medio de un conflicto pues social para defender sus derechos, porque ese es el punto, la defensa de los derechos humanos con lo que iniciamos a partir de esa defensa de los principios, es que también mantenía abierto el frente político diplomático a partir de esas expresiones de búsqueda de entendimientos, puesto que sin lugar a dudas el diálogo va a ser siempre el primer camino para generar entendimientos. Y es por eso de que ese diálogo que culmina con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, luego de múltiples procesos de diálogo y negociación que permitieron ir pactando poco a poco una serie de acuerdos que se consolidaron en ese acto público suscrito en México. Curiosamente, peculiarmente, el destino hizo de que justo el 28 de agosto de 1981, algunos dicen que iniciativa de México, a partir de la intención del presidente de esa hermana nación de aquel entonces, José López Portillo. Otros dicen que a partir de la iniciativa de François Mitterrand, presidente de la República Francesa. Otros dicen que a partir de la iniciativa que como FMLN y el FDR en su conjunto también como Frente Democrático Revolucionario, en donde se aglutinaron expresiones importantísimas también de la sociedad salvadoreña que buscaban defender y propugnar, pues denunciando esas violaciones a los derechos humanos. En fin, puede que hayan sido las tres en conjunto, pues porque siendo el caso de que así es como funciona la política exterior, no queda más que seguir recibiendo, ya que hay todavía testimonio vivo de los actores que fueron partícipes de este histórico hito de política exterior, en el que se manifiesta lo siguiente. Dice una declaración conjunta mexicano-francesa sobre El Salvador, específicamente El Salvador. Recordemos que en El Salvador, según el informe de la Comisión de la Verdad, que se tituló De la locura a la esperanza, se establece que para esa época de inicios del año 1981, se venía pues de haber cuajado un golpe de Estado, es decir, la irrupción del orden institucional y constitucional, y a la vez seguían también expresiones de secuestros, de tortura, de asesinatos, incluyendo, por ejemplo, el asesinato de los dirigentes políticos y sindicales que estaban siendo parte de la dirección del FDR. Y en este caso, aquí es donde podemos también sumar otra serie de asesinatos, como el de las monjas estadounidenses, o inclusive de un periodista mexicano que fue utilizado, según algunos historiadores mexicanos, como precisamente punta de lanza para promover el inicio de los diálogos previos a este culmen de la expresión que vamos a conocer, que muchas veces no se visibiliza en nuestras sociedades, en nuestra educación, que si bien fruto de ese acuerdo de paz, se instauró la educación democrática en la educación media para ir conociendo sobre cómo fue este proceso y que pues hayan habido anuncios del gobierno actual en El Salvador que quieren quitar esas partes del plan de estudio y que pues sería un atentado contra la memoria histórica de nuestro país. Y en este caso, el secretario de Relaciones Exteriores de México de aquel entonces, el señor Jorge Castañeda, y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Claudisson, sostuvieron intercambios de opiniones en relación a la situación existente en América Central. Ambos ministros manifestaron a través de esta declaración franco-mexicana la grave preocupación de sus gobiernos por los sufrimientos del pueblo salvadoreño en razón de la situación que hemos comentado de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, de secuestros.
y que constituía una fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región, habida cuenta de los riesgos de internacionalización de la crisis. Inclusive, pues ya estaban los visos de las crisis en Medio Oriente. Imagínense, así como estamos ahora en esta época hablando de esos episodios que desangraron este inicio del siglo XXI, pues ya se tenían visos en aquel entonces de esas crisis. Y entonces, en virtud de ello, formularon la siguiente declaración. Primero, convencidos, y esta es la parte medular, que únicamente corresponde al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y durable a la profunda crisis por la que atravesaba. Es el reconocimiento fundamental, bajo la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo, pues precisamente este elemento, miren, fundamental en cuanto a el reconocimiento del pueblo, del poder del pueblo, es el que va a permitir que se pueda tener el punto de partida. Y esto es lo que permite que se tenga posterior conciencia de la responsabilidad que como miembro de la comunidad internacional, tanto México como Francia, pues vemos ahí el momento transicional que se estaba gestando en aquellos famosos 80, ¿no? Una década inspiradora de transiciones, de reivindicaciones de derechos, y que justamente estándose en Centroamérica una serie de conflictos internos, más bien se remitía, se inspiraba en esos principios y propósitos contenidos en la Carta de Naciones Unidas, principios de preservación de la paz y seguridad internacionales, y a la vez tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país en este momento de cambios fundamentales en los campos económico, social y político. Importantísimo, pues, ir reconociendo las identidades, las situaciones específicas en El Salvador. Y a la vez, miren, aquí viene el otro elemento importante, que es el reconocimiento que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y a ejercer los derechos que de ellos se derivan. Este elemento, luego del contexto y el pretexto, para llegar al reconocimiento como fuerza representativa de la alianza FMLN-FDR, es el punto de partida para algunos de ese proceso, ¿no? De transformación que empieza a gestar este sujeto político de lucha y transformación revolucionaria como es el FMLN. Y por ello, en consecuencia, es legítimo que esa alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis que se vivía en este país. Y a la vez recordando que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política global. Si bien se reconoce la fuerza representativa de la alianza FMLN-FDR, eso no obsta para que siga siendo el pueblo el que sea el actor fundamental de las soluciones a sus situaciones que enfrentadas en su orden interno. En razón de que estaba en vilo, pues, en aquel momento, ese fantasma intervencionista, ¿no? Injerencista, y cómo iban ellos que habían preservado sus políticas exteriores, estas dos hermanas naciones, habían preservado su forma de hacer política exterior con otros estados, pues a hacer valer ese principio fundamental de soberanía y autodeterminación, pues naturalmente dándole el espacio al pueblo que corresponde. Y adicionalmente, dice de que ese nuevo orden interno serán reestructuradas las Fuerzas Armadas y serán creadas condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular, expresada mediante elecciones auténticamente libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático. Empieza nuevamente, pues, el régimen democrático a tomar visos de una transición de autoritarismo a democracia en la medida de que se van propugnando ya no solo por las fuerzas internas, ahora reconocidas internacionalmente, sino que por esos mismos actores internacionales. Un llamado a esa reestructuración del poder hegemónico militarista que se estaba imponiendo en estos países, especialmente en este caso en el salvadoreño, pero que a la vez se diera paso a la posibilidad de participación real y efectiva de la población en los procesos electorales libres, justos, transparentes, democráticos, haciendo a la vez un llamado a la comunidad internacional
Y esto es otro elemento clave de la Declaración Franco-Mexicana que debe rescatarse en estos momentos. Porque no solamente es el pueblo por sí mismo, en ejercicio soberano y potestativo de su autodeterminación y su capacidad de autogestión, sino que también en un mundo multidimensional, multipolar, interrelacionado, en donde la comunidad internacional juega un papel preponderante. Así como aquí se titula este espacio, Frente Intercontinental, pues sin lugar a dudas, es gracias a estos espacios que se permite tener esta divulgación de elementos importantísimos de nuestra realidad contemporánea para asegurar, como dice también la Declaración Franco-Mexicana de aquel entonces, la protección de la población civil de acuerdo con las normas internacionales aplicables y se facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas salvadoreñas que estaban en lucha, reconociendo precisamente las partes en conflicto, a fin de que se restablezca la concordia en el país y se evite toda injerencia en los asuntos internos de El Salvador. Con esto, precisamente y simbólicamente en una fecha muy especial como es 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzosa, precisamente una de las peores formas de violación a los derechos humanos, y que en este marco estamos conociendo, recordando, sacando de los libros, desempolvando de los materiales estos importantes documentos que muestran primero la importancia de la realización de política internacional y política exterior abierta al mundo, preservando el respeto a la soberanía, autodeterminación y, por supuesto, la garantía de los derechos humanos. Segundo, el rol que tiene también de supeditación las Fuerzas Armadas a la sociedad, al control civil, que, ojo, se está perdiendo en nuestra sociedad salvadoreña en estos momentos, en los que no solamente por el impulso mediático, sino que por los recursos financieros que se están destinando, en detrimento del apoyo de políticas sociales, educativas, medioambientales, de salud, de educación, que se necesitan más bien seguir fortaleciendo para avanzar hacia un mejor desarrollo. Y finalmente, el hecho de propiciar, como lo dije, espacios de diálogo, de entendimiento, con madurez, con responsabilidad, para evitar confrontaciones que desangran principalmente al pueblo salvadoreño. Y esto es ese elemento que contiene este instrumento que es conocido como la Declaración Franco-Mexicana, que al igual como los siguientes procesos de diálogo, como el proceso de contadora o los procesos de diálogo, negociación ya formalmente intermediados con las Naciones Unidas y otros países, naciones hermanas, que se sumaron a la búsqueda de mecanismos de preservación de la paz y de la seguridad, tanto en El Salvador como internacionalmente. Aquí caemos en el elemento segundo que quería enfatizar, y es el respeto a la autodeterminación del pueblo. Esto es peligroso, vulnerarlo, porque ya sabemos que hay fuerzas hegemónicas, fuerzas intervencionistas, fuerzas imperialistas, que buscan mermar esta soberanía popular, e incluso, no solamente ahora utilizando el poder duro militarista, sino el poder blando, redes sociales, desinformación, ¿no? Que al final hace mucho más daño en las mentes de la sociedad porque deja a las personas sin posibilidad de disentir, y más aún, aplacándolas en vida, ¿no? Y promoviendo lastimosamente una merma, una disminución de esos grados de libertades, de pluralismo político y de participación política que son claves en cualquier democracia. Y eso sí, debe ser un celoso defensor de la no intervención todos los estados. Y este es un párrafo extraído precisamente de un texto de Gustavo Carvajal, en el que él, siendo amigo del FMLN, del FDR, tuvimos el gusto de haber compartido en vida con él y platicado sobre estos temas.
y nos manifestaba pues en confianzas, que a la vez también sirve de respaldo en su texto, que más bien en México se consideraba de por sí un Estado respetuoso del derecho internacional y que se corría el riesgo de parecer intervencionista por estar expresando una posición respecto de lo que acontecía en otro país, pues vecino en la región, en este caso centroamericana. Y entonces, más bien es de mantener un celo defensor a la no intervención como clave. Y tampoco esto implica ser guerrerista. Más bien se necesita no ser guerrerista, no promover el conflicto. Mejor, dice, lo hará siendo un activo promotor de la solución pacífica de las controversias. Esa solución pacífica es a través del diálogo, sin necesidad de ser hegemonista. Eso significa respetando la diversidad de pensamiento y la pluralidad de expresiones políticas, a la vez exigiendo incansablemente en el plano internacional el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación. Sin lugar a dudas, en un momento en el que estaba la postrimería de la Guerra Fría, seguía mostrándose una lucha, también en donde factores exógenos intervenían en la sociedad salvadoreña en este punto. Y también no requiriendo de grandes poderes, el principal poder radicando en el pueblo, por supuesto, en el pueblo, en la base, respetando y haciendo respetar la igualdad jurídica de los estados. Ningún estado debe ser más que otro. Estamos en función de ese respeto de la soberanía y autodeterminación como puntos claves, si nos vamos dando cuenta. Y finalmente, no debiendo lanzarse a extrañas aventuras. Y esto es fundamental, porque para eso hay historia. Y aquí estamos hablando de preservar memoria histórica. Ya hay caminos recorridos, ya hay experiencia acumulada. Y eso debe servir para que jóvenes, como en este caso, como con quien estamos ahora participando en este espacio y otros que nos sintonizan, podamos hacer esa integración con los que han vivido de primera mano y desangrado en el terreno, con base en la experiencia, esas dificultades que pues desembocaron en el conflicto durante los 12 años de mayor intensidad, para luego pasar a la fase de transición hacia una democracia, ya siendo el FMLN, pues reconocido no únicamente como fuerza representativa, sino como partido político que hasta esta fecha, luego de varios procesos electorales, se mantiene vigente y de manera contundente, pues dando batalla. Decimos que está próximo el FMLN a conmemorar el 42º aniversario pues, de su fundación. Y en ese camino, luego de los 12 años de guerra que culminaron con la firma de los acuerdos de paz y una transformación radical a la constitución que regía para aquel entonces y pues ahora se está viendo vulnerada con el régimen de turno, los principios fundamentales de democracia, libertad, pluralismo y participación política. De tal manera que luego de varios procesos electorales y habiendo aprendido de las experiencias, es un momento oportuno para preguntarnos hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar al objetivo que queremos. Por ahí sería quizás la primera parte de mi intervención, compañeros Rubén y Hernán. Gracias, Iván. Bueno, estamos conversando con el compañero Iván Rosales, militante y miembro de la Comisión Especial Electoral del FMLN. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a los que se han conectado en este canal. Les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Le vamos a pasar los controles al compañero Rubén Cuanca para que continúe haciendo las preguntas. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Dirigentes del FDR fueron asesinados. FDR, un instituto que tú, Iván, referiste anteriormente.
sobrevivientes religiosos, periodistas, refugiados, son testigos con evidencia de esos oprobiosos crímenes de aquel entonces a que nos referíamos. ¿Existe un riesgo? ¿Qué reflexiones podría darnos? ¿Existe un riesgo a partir de la situación actual de que esto eventualmente se repita en nuestro país o que se despierte en cada ciudadano salvadoreño la necesidad de asociarse para exigir un nuevo orden interno en el país que satisfaga las necesidades populares? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias, Rubén, porque después de haber pues comentado brevemente la importancia del texto suscrito entre los representantes diplomáticos de México y Francia allá en agosto de 1981, nos venimos a nuestro momento actual y no únicamente por rememorar estos hitos que más allá de la expresión de una nueva forma o formas ágiles de política exterior, nos vamos a lo interno, porque también vamos a reflexionar en este momento sobre los desafíos que entonces, así como los que enfrentaron pues las personas, jóvenes, hombres, mujeres, mayores, trabajadores, pues empresarios y los mismos políticos, en el caso como lo que estamos mencionando de los dirigentes asesinados o de los internacionalistas asesinados, cooperantes asesinados durante la época de los regímenes autoritarios y de transición, pues en El Salvador estamos viendo actualmente una situación extremadamente compleja, que si bien quieren hacer parecer las autoridades en el Ejecutivo actual como que fuese una guerra contra las pandillas, realmente es más bien una guerra, un conflicto interno en que la población sigue migrando realmente en grandes cantidades, diariamente, de manera indocumentada y poniendo en riesgo sus vidas, buscando un mejor porvenir para sus personas y sus familias, sus seres queridos. A la vez estamos viendo dificultades para sobrevivir en razón de la crisis económica mundial, por supuesto, pero que a nivel local está afectando grandemente los precios de la canasta básica, los precios de los insumos agrícolas, los precios, pues, mismos de que si bien el petróleo a nivel internacional siguen a la alza, eso complica todo también a nivel local, incrementando índices económicos como la inflación, que vienen pues a reducir la capacidad de poder adquisitivo de la gente y por tanto complicaciones en su diario vivir, sumado a la falta de oportunidades en cuanto a la generación de empleo, empleabilidad, que también está agobiando a las familias, y sumado de estas cuestiones estructurales que hemos mencionado a un gobierno desde el Ejecutivo que ha ido buscando consolidar una hegemonía al punto que ya se han visto múltiples violaciones, no únicamente a la norma básica fundamental de la sociedad, que es la Constitución, sino abiertamente, pues, a las libertades de circulación, como con regímenes de excepción prorrogados en múltiples ocasiones, o también libertades de agrupación, o limitando las posibilidades de que los partidos que no son afines, es decir, que están en la oposición, se vean acosados y sus dirigentes o sus liderazgos en persecución política o inclusive capturas arbitrarias, si no es que detenciones ilegales, que ponen verdaderamente en riesgo, más allá que la democracia, es esa paz y esa seguridad social que tanto había costado ir consolidando a lo largo de estos esfuerzos de lucha reivindicativa por parte de actores que
fueron reconocidos oportunamente en su momento por la comunidad internacional, respaldados por la sociedad, participado de los eventos políticos ya en la época electoral, y que pues sigue luchando para recuperar la confianza, recuperar pues los espacios de participación y articulación de la acción política desde la función pública, a partir de un ejercicio transparente, probo, efectivo, eficiente, eficaz, que venga verdaderamente a solventar las necesidades que aquejan a la población. Porque no es únicamente traer la moda de la criptomoneda a la familia salvadoreña, utilizando excesivos recursos públicos, con esto que se implementó justo hace casi un año del Bitcoin en El Salvador. O tampoco el menosprecio a pues el desarrollo económico interno, únicamente potenciando figuras mediáticas como lo de proyectos de surf y similares, que si bien es cierto, es una parte de la economía, pero no es fundamentalmente lo que va a venir a promover el desarrollo de la sociedad en general de nuestro país. Porque se van limitando los recursos públicos destinados a mejorar el acceso a educación de calidad, mejora de la infraestructura de las escuelas y a la vez disminuyendo lo destinado a proporcionar elementos clave para que la educación permita también ir superando la asequibilidad de la población, como los paquetes pues de libros, de uniformes y de alimentación alimentación balanceada para que con una nutrición adecuada se pueda adquirir de mejor forma los conocimientos para enfrentarse con mejores habilidades a los desafíos que la vida nos va trazando, mejorando la calidad de los servicios de salud que se han visto mermados. Estamos conscientes que hay resabios de la pandemia que vinieron a quejar aún más un sistema de salud bastante complicado, pero que eso no significaba la necesidad de cerrar los ecos en los territorios y concentrar los recursos en grandes infraestructuras que ahora están siendo ya desalojadas, como es ese hospital que se creó para al final servir como un centro vacunatorio en el marco de la pandemia por el COVID-19. Y todo esto sin un uso transparente, sin aplicación en debida forma de los procedimientos legales establecidos para garantizar la transparencia y un uso eficiente de los recursos públicos que al final de cuentas son puestos por todos los habitantes, por todas las personas salvadoreñas, no son una cartera privada que está a disposición del funcionario de turno. Y por eso es que entonces corresponde hacerse ese replanteamiento de esos valores que motivaron primero la lucha organizada en aquel momento histórico, inicio de la década de los 80. Pues a partir de la coyuntura que está actualmente configurándose en El Salvador y poco a poco consolidando su hegemonía en cuanto a, estar copando las instituciones de la administración pública y limitando las que no logra copar. Dicho esto, el serio golpe que se ha dado, no únicamente cerrando los espacios de participación con una asamblea legislativa que si bien fue electa de manera democrática, las decisiones que está tomando han violentado ese principio de respeto democrático de la institucionalidad, la arquitectura constitucional, destituyendo funcionarios, violentando procedimientos, no siguiendo los estamentos establecidos para la formación de la ley, para la adquisición de deuda, para la ratificación de instrumentos de orden internacional, en fin, todo lo que corresponde a ese primer órgano de gobierno en donde se toman decisiones vinculantes. Y además de esto, la vulneración al poder territorial, que es donde verdaderamente la población encuentra un asidero directo a la atención de sus necesidades. Y estoy hablando del golpe que se ha dado a las municipalidades de todo el país, cuando se les restringió del 2019 recursos que por ley les correspondía recibir, y a la vez también creando otros mecanismos
que buscan, en lugar de descentralizar y desconcentrar la acción política de cara a una mejor ejecución, la centralización total de la utilización de esos recursos públicos en organismos que ya están demostrando en la práctica que tampoco han venido a transformar de manera eficiente la realidad de las personas. De eso es lo que estamos hablando. Confrontar hechos concretos que día a día vive la población salvadoreña, pues con las posibilidades que tiene de transformar esa realidad y convertir esos desafíos, esas dificultades en oportunidades para salir adelante. Por ahí iría, la idea de debate, Rubén, compañero Hernán. Gracias, Iván. Contamos también con la presencia de Miguel Malvo. Y yo quisiera aprovechar un poco para preguntarte, Miguel, Iván se ha referido también a ese periodo que se conmemora este 30 de agosto del Día Internacional de Víctimas de la Desaparición Forzada. Y tú que eres muy activo dentro de la historia, de la memoria histórica, quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú al respecto de esta época, de este periodo que se trata de recordar hoy día, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada? ¿Qué nos puedes decir? No, yo primero quiero decir que esta exposición que nos da el compañero Iván Rosales es una exposición magistral acerca de ese efemérides, que es la Declaración Franco-Mexicana. Y yo quiero felicitar a Iván porque para mí es importante que un compañero de una generación que no vivió de manera directa esta situación de represión para el pueblo salvadoreño, que fue, como él lo explica muy bien, una preocupación de estos dos estados, de Francia y México. Y eso es importante, que personas de una generación que no vivieron directamente este momento puedan exponer de una manera tan completa, tan magistral, un evento tan importante para el pueblo salvadoreño, para la lucha del pueblo salvadoreño. Para mí, mis felicitaciones, Iván. Es una exposición muy, muy magistral, muy buena. Este día es un día que se dedica a las víctimas de las desapariciones forzadas. Nosotros tenemos una cantidad enorme de víctimas de la desaparición forzada de los años 60, 70, 80, 90 y seguimos. Entonces, por eso es importante esta fecha. Hoy en la mañana en el memorial de la memoria, de la verdad y la memoria, que está ubicado en el Parque Jucatlán, se hizo una conferencia de prensa. Aquellas organizaciones que trabajan para los derechos humanos y defensores de derechos humanos, y fue esa actividad ahí en la mañana. Por la tarde hay un festival que otras organizaciones van a hacer, un festival de memoria, es un festival con mucho componente cultural, va a estar Madre Tierra, va a estar diferentes expresiones artísticas, precisamente para que la gente pueda tener de manera directa qué significa esta fecha y la conmemoración de esta fecha. Que esperamos justicia. Primero es la verdad y la justicia para que haya reconciliación en la sociedad, y nosotros no tenemos ni verdad, no tenemos, por supuesto, justicia, y entonces no hay reconciliación. Y la impunidad impera en esta sociedad salvadoreña, y por eso hay ese nivel de violencia, tanto de las personas como del Estado, porque vivimos un estado de violencia por parte del Estado salvadoreño. Eso estamos conmemorando este día importante, como Iván lo expresó, y como Iván hizo ese enlace de esta fecha del 30,
pero también con el 28 de agosto de 1981, que para el pueblo salvadoreño fue un evento de gran trascendencia, pues reconocer primero que había un estado, una situación en el país que destruía la sociedad, que destruía a la persona, que había una represión y que reconocen, es bien importante como Iván lo narra, lo expresa, una alianza tan importante que fue el FDR-FMLN. Y que eso, como él dice, hay tantas versiones de esa declaración franco-mexicana, pero la verdad es que eso expresa el poder de las alianzas, el poder de la unidad, eso demuestra el poder de estar todos juntos trabajando un tema y una necesidad. Y también quiero que en esta fecha de la Declaración Franco-Mexicana recordemos a Danielle Mitterrand, la esposa de François Mitterrand, una compañera que en la Segunda Guerra Mundial fue con un papel muy importante en la resistencia francesa y que también ella empujó este evento entre Francia y México, y agradecer precisamente a aquellas personas, a aquel pueblo, aquellos pueblos que contribuyeron, porque en el fondo era buscar un entendimiento pacífico a un grave problema social, político y militar, como muy bien lo describe Iván Rosales en su intervención. Y yo quiero agradecer a estos pueblos, a estas personas que empujaron a esta declaración y que fue también muy importante en aquel momento para nosotros y que debemos recordar. Todo salvadoreño y salvadoreña debe saber esta información. Gracias, Miguel, por tu contribución. Enviamos un saludo a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados del FMLN, y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van sellados con la sangre de nuestros mártires. Continuando con nuestras interrogantes, Iván, nuevamente parece ser se pone en juego la supervivencia del pueblo salvadoreño y ese anhelo verdadero de orden, paz, justicia y libertad que tú referías también anteriormente. Sabemos que hay fuerzas foráneas que contribuyen a mantener ese estado represivo en el país, pero existen países miembros de la comunidad internacional que pueden tomar una actitud crítica como parte del deber y responsabilidad para poder exigir el ejercicio de una verdadera democracia en nuestro país. ¿Qué perspectivas miras tú hacia el apoyo de estos países en el exterior hacia la ciudadanía, hacia el pueblo salvadoreño? Me refiero a esa contribución que la Declaración Franco-Mexicana contribuyó ahora, en nuestros días. ¿Qué perspectivas hay de que estos países puedan apoyar al pueblo salvadoreño desde el exterior en su anhelo de justicia, de paz? ¿Qué nos podías referir? Perfecto, un elemento importantísimo, porque si bien hemos insistido que una de las claves en el contenido de la Declaración Franco-Mexicana de 1981 fue el énfasis en el pueblo y su necesidad de autodeterminación, su poder soberano para definir su destino, también en la misma Declaración Franco-Mexicana se hace un llamado a la comunidad internacional que no se puede mantener absorta, no se puede mantener distante, hacerse, como se dice en buen salvadoreño, del ojo pacho ante las desavenencias que se están gestando en materia de violación a los derechos humanos de salvadoreños y salvadoreñas. Y en este punto es meritorio recordar un triste evento que se suscitó justo hace un año, cercano a la conmemoración del bicentenario de las gestas independentistas en la región. En este caso, si ustedes traen a colación con memoria histórica, ahora de reciente data, se convocó al cuerpo diplomático para hacer una defensa de
pues las violaciones que el gobierno de turno había pues implementado a partir del control que adquirió el partido afín al presidente en la Asamblea Legislativa. Y en ese punto, pues el cuerpo diplomático, muy diligentemente, pues en función de su naturaleza política, acudió a la cita privada y no obstante, recibió la bofetada de que se transmitió a nivel nacional las conversaciones privadas que se realizaron en ese encuentro. Pues, si estamos a favor de la transparencia, de la probidad, pero que sea pues en el espacio que también corresponde. Y se sintieron los amigos del cuerpo diplomático vulnerados. Obviamente ellos representan naciones hermanas y deben seguir ejerciendo su labor. No obstante, eso muestra unas diferencias en torno a pues la interpretación del rol de la comunidad internacional. ¿Cómo erróneo fue? Y ahora revisando los textos de aquellos momentos, erróneo fue el planteamiento expresado por la Junta de Gobierno de turno, rechazando y desacreditando la declaración franco-mexicana ante sendas expresiones de respaldo al pueblo, sendas expresiones de respaldo al diálogo, sendas expresiones de rechazo a la violencia y, por supuesto, el llamado de atención al resto de miembros de la comunidad internacional a que se sumaran a prestar atención a lo que en este país está pasando, puesto de que puede desembocar en crisis que se extrapolen a otros países. En este sentido, la comunidad internacional en este momento actual tiene permanentemente ese mismo desafío. Estamos en un mundo interconectado y más ahora potenciado por la tecnología de la información y la comunicación y el pretexto de la pandemia. Ahora se da la posibilidad de acercarse a Suecia, a Estados Unidos, a Canadá, en este mismo momento que estamos transmitiendo desde El Salvador. Y eso nos muestra que precisamente hay escuchas, hay personas sintonizando en estos países que pueden también promover en sus lugares de residencia acercamientos con liderazgos para que presten especial atención, de igual manera como lo que permitió la Declaración Franco-Mexicana, abrir oficinas del FMLN en el exterior reconocidas de manera legítima, con un rango pues cuasi diplomático, por llamarlo así, es decir, porque es una fuerza representativa de una realidad que se vive, que se vivía en aquel momento en el país y que de igual manera ahora se vive esta realidad. Y hay la posibilidad de facilitar estos mecanismos de divulgación de lo que aquí acontece, más allá del cerco mediático impuesto por el régimen de turno. Y por eso es importante hasta el título de este espacio, rompiendo el cerco mediático, porque no es el camino de la violencia el que debe determinar las salidas a los problemas que aquejan a la sociedad. Debe ser un camino de diálogo, de entendimiento, pues en el que las partes, como dijo alguien, el mejor acuerdo es el que las partes definen cumplir de por sí. Entonces, en el que las partes lleguen a términos específicos. Pero ojo, no es a partir de intereses de las partes específicamente, sino sobre la base de puntos en común que deben ser considerados a partir de objetivos, por tanto, comunes. Y entre estos objetivos, sin lugar a dudas, la lucha permanente por construir un sistema económico, político y social, pues, con justicia. Eso es lo que se requiere, conquistar de nueva cuenta una paz y seguridad democrática. Eso es lo que necesita la sociedad, construir, por supuesto, una sociedad en la que la vigencia, la garantía, el respeto, la tutela de los derechos humanos sea plena y con conciencia de parte del pueblo de estos derechos a los que, tiene en su haber. Y por supuesto, no puede haber todo este basamento político si no hay un desarrollo económico basado en justicia social, en defensa de la soberanía nacional, a partir del fortalecimiento de la independencia y la autodeterminación de nuestro pueblo. Y ante todo, promoviendo y defendiendo la igualdad. Miren qué principio más
fundamental esta defensa de la igualdad, igualdad por supuesto, de todas las personas, igualdad de géneros, igualdad entre hombres y mujeres, con espacios de participación a la juventud, por supuesto, con espacios de desarrollo de iniciativas económicas, todo orientado a partir de una serie de valores fundamentales que permitan a nuestra sociedad crecer, fortalecerse, empoderarse, valores de igualdad, de libertad, de justicia, de ética, de integridad, de fraternidad, por supuesto, de honradez, de transparencia, de acceso a la información pública, que es fundamental para un fortalecimiento institucional. Y ante todo, teniendo cada quien conciencia de la responsabilidad que desempeña como ser dentro de esta sociedad, mostrando la valentía política, la responsabilidad, la mística que nos debe caracterizar, pues, a las personas con claridad de sus principios y objetivos. Por ahí creo yo que va el aporte de la comunidad internacional, que se sumen a este pues, desafío que la población debe defender, pero también pues, que le garantiza a esa comunidad internacional su paz y su seguridad. Y aquí cierro yo quizás la idea con algo que el comandante Fidel Castro expresaba, pues, ante las expresiones de solidaridad de varios países alrededor del mundo en torno a su proyecto. Y es que la solidaridad, así como dijo el Che Guevara, entre los pueblos, es también la máxima expresión, pues, de la organización y el respaldo hacia los procesos de transformación de los pueblos. No es únicamente una expresión de afecto, sino que es realmente trabajar codo a codo, no solo con expresiones políticas, sino que también buscando estos derroteros de carácter estructural, económico y, por supuesto, buscando detener la implementación de mecanismos autoritarios en el que el uso o abuso del poder militar o de las fuerzas represoras del Estado se vuelven en contra de la misma población. Muchas gracias, Iván. Hemos tenido de visita acá Iván Rosales y Miguel Mármol, a quien les agradecemos mucho por su contribución a este programa. Esperamos también que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes estén en sintonía con nosotros en los futuros programas que tenemos en el transcurso del año. Hernán, te dejo con los micrófonos, que lamentablemente el tiempo nos ha llegado para que nos des tu última intervención. Pero déjenme reiterar una vez más los agradecimientos para con Iván Rosales y Miguel Mármol. Hasta pronto. Gracias, Rubén. Sí, bueno, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental, ¿verdad?, del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Iván Rosales y el compañero Miguel Mármol, ¿verdad?, por aceptar la invitación y por darnos esa excelente ponencia. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y nos dan y nos seguirán dando a nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Alto al bloqueo a Cuba, no más persecución política en El Salvador. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN. Viva. Que viva. Prohibido olvidar. ¡Viva!